Hola chicos, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a terminar estos teóricos de funciones. Este sería el cuarto video y en esta oportunidad me voy a dedicar más o menos a determinar algunos dominios de algunas funciones especiales. Fundamentalmente de las funciones racionales, de las funciones que involucran, se llaman irracionales, pero que involucran raíces de índice par, o sea, ya sean raíces cuadradas, índice 4 o 6, y de las logarítmicas. También dentro de las funciones que presentan problemas en los dominios están dentro de las trigonométricas las funciones tangente, bueno, la secante, la cotangente, pero por ahora me voy a concentrar en las racionales, en las de raíces de índice par y en las logarítmicas. Bien, empecemos con lo que es una función racional. Una función racional se entiende a toda función que es un cociente de dos polinomios donde el grado del denominador tiene que ser mayor o igual a 1, es decir, no puede ser grado 0 porque si no sería un número y sería una función polinómica. Es decir, que una función racional sería una función que está definida desde un dominio, ¿no es cierto?, en todos los reales como codominio, tal que f de x o y, como ustedes prefieran, van a ser dos polinomios, p de x y q de x. La única condición que tiene para que sea racional es que el grado del denominador, o sea, el grado de q, tiene que ser mayor o igual a 1. Es decir, abajo tiene que aparecer x, no me importa a cuánto esté elevado. Para determinar el dominio de estas funciones, vamos a hacer un ejemplito de una racional. Supongamos que tenemos que f de x, la relación sea 2x menos 1 sobre 4x más 5, menos 5. Para determinar el dominio de estas funciones, dentro de la matemática, la división por 0 es una operación que no está aceptada. Ustedes si ponen en la calculadora, por ejemplo, 5 dividido 0, les va a tirar mat error. Es decir, que no se puede un número dividir por 0 porque eso, cuando veamos el concepto de límite, vamos a ver si yo me acerco al 0 por la derecha, digamos, que le doy valores muy cercanos a 0 pero positivo, la función generalmente tiende a infinito, y cuando me acerco por la izquierda, por ejemplo menos 0,01, la función tendería a menos infinito. Entonces, como la división por 0 no está aceptada, el dominio serían todos los números reales, ese sería su dominio, menos lo que denominamos los ceros o raíces del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, para este caso particular que he puesto f de x igual, si yo quiero determinar el dominio de esa función, entonces lo que tengo que hacer es 4x menos 5, hacerlo distinto de 0 porque eso no puede valer 0. Si despejo x de acá, me va a terminar quedando que es 5 cuartos. Entonces el dominio de esta función sería todos los números reales menos el valor 5 cuartos. O sea, yo 5 cuartos sí o sí no se lo puedo dar a la función. En este caso particular, para esta función, ese 5 cuartos, cuando yo lo represente, que es aproximadamente 1,25, si ahí está el 1 y ahí está el 2, acá estaría el 5 cuartos, se va a transformar en lo que correspondería a una asíntota vertical. Bien, o sea que ese valor de 5 cuartos no se lo puedo dar a x. Eso por un lado. Para determinar los ceros de las funciones racionales, que también es muy común, los ceros de una función son todos aquellos valores de x que hacen cero justamente a la función. Entonces, son todos aquellos x que pertenecen al dominio, ojo, tienen que pertenecer al dominio de la función, y además hacen cero al numerador, o sea, hacen cero al numerador de la función. Entonces, para determinar los ceros de esta función, lo que yo tengo que hacer es, el numerador es 2x menos 1, hago 2x menos 1 igual a 0 y despejo la x, o sea que x me va a terminar quedando 1 medio. Es decir, que en x igual a 1 medio, ahí, ¿ven? ¿Me explico? Va a haber un cero de la función. 1,5 que es más o menos el cero de la función. Hasta ahí más o menos lo vamos entendiendo. Otra cosa que suele preguntarse acá es determinar por ahora, más o menos intuitivamente, lo que es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal viene a ser una recta a la cual tienden los valores de función cuando x tiende a más infinito o menos infinito. En el caso de las racionales hay tres situaciones que pueden suceder.
Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, la asíntota horizontal es dividir los coeficientes principales, es decir, que sería la recta en este caso igual al coeficiente principal del P dividido el coeficiente principal del Q. ¿Qué es lo que es el coeficiente principal? El coeficiente principal era, recordando un poco de polinomio, es el número que acompaña a la X que indica el grado del polinomio. Es decir, que para este ejemplo que nosotros estamos diciendo, la asíntota sería la recta, entonces, y igual 2 dividido 4, eso me va a quedar un medio. Entonces, si yo tengo menos 1 de acá, ¿me explico? Y acá tendría el 1, en un medio, justamente, en un medio yo tendría una asíntota horizontal así. Bien, una vez que tengo eso, ahí podría establecer cómo es la gráfica de la función. La gráfica aparentemente de esta función va a ser asintótica y porque tiene que pasar por el 0, no me va a quedar muy prolijo porque está todo muy amontonado, pero tendría más o menos una grafiquita así. Basta que ustedes hagan los valores determinados. Recuerden que este número, este valorcito es un medio, que es ese. Entonces si me preguntan la imagen de esta función, y bueno, la imagen para esta función, para esta, repito, que yo he representado serían todos los reales menos el valor un medio, porque al ser una asíntota horizontal, en este caso la función jamás la corta. Bueno, esto es con lo que tiene con las funciones racionales, es decir, entonces, repito, el dominio serían todos los reales, que esto es lo más importante, todos los reales menos los ceros del denominador. ¿Puede haber más de un valor? Sí, si el denominador de abajo es una función cuadrática, por ejemplo, de grado 2, van a haber dos valores que habría que excluir. Bien. Bueno, ahora nos vamos a ver en lo que son las funciones que involucran a raíces de índice par. El amor es así, lindo, como todo, pero bueno, hay que ponerle un poco de ganas, para que todo funcione. Esto está con mucho alcohol, así que voy a secarlo un poco, mientras chusmeamos de la vida. No se olviden de andar suscribiéndose, por favor. Vayan suscribiéndose porque es importante para mí, para que todo esto siga funcionando y yo pueda seguir trabajando y haciendo videos para ustedes. Bueno, las funciones que involucran raíces cuadradas o índice par, vamos a poner que supongamos que sea una función f de un dominio n en un codominio de todos los reales, tendría más o menos esta forma, o sea, sería la raíz de índice par acá, este índice va a ser un número par, de una expresión en x, que le vamos a llamar p de x, que puede ser un polinomio, puede ser un cociente, o muchas de ellas. Como ustedes saben, otra operación que no está permitida, por lo menos dentro de los números reales, son las raíces cuadradas de números negativos. O sea, si ustedes quieren sacar la raíz cuadrada de menos 4, eso no es un número real. Lo que va a ser es un número imaginario, que es más menos 2i. Como nosotros estudiamos funciones reales, o sea, con números reales, la condición que hay que ponerle a esta función para que existan imágenes es que el radical, o sea, lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número positivo o cero, es decir, que p de x debería ser mayor o igual a 0. Eso es lo que me va a determinar a mí el dominio. Por ejemplo, si yo tomo que tengo la relación que f de x es la raíz cuadrada, supongamos, de x cuadrado menos 4, este x cuadrado menos 4 lo tendría que hacer mayor o igual a 0. Si esto si el 4 lo paso sumando, me va a quedar que x cuadrado es mayor o igual a 4. Pero como el 4, ¿no es cierto?, es lo mismo que tener 2 al cuadrado, esto significa que x en barra de valor absoluto tendría que ser mayor o igual a 2. Es decir, entonces, que el dominio, cuando yo abra esto, el dominio serían todos los x que son mayores o iguales a 2, o todos los x que son menores o iguales a menos 2. Entonces el dominio para esta función que yo he marcado acá, sería desde menos infinito hasta el valor menos 2, cerrados por supuesto, unión, en este caso, desde 2 hasta el infinito. Es decir que si yo hago un gráfico de esto, marcaría el 2 en el eje de las x, el menos 2 en el eje de las x también, y la función va a tener una formita así. Las que son raíces cuadradas tienen esta forma como si fuesen arcos de parábola que abrazan al eje x.
Bien, y por supuesto los ceros van a ser justamente los valores de los cuales parte el dominio, es decir, que los ceros de esta función, lo voy a poner acá, a ver si son los ceros o raíces, sería cuando x vale menos 2 sería un 0, y cuando x vale 2 sería el otro 0, es decir, esos valores serían los ceros o raíces de la función. Y la imagen, en este caso, como este es el eje y, tomarían valores que van desde 0 hacia el infinito. Para este ejemplo, repito, entonces la imagen sería desde 0 hasta el infinito. El 0 cerrado, perdón, porque lo puedo tomar. Eso sería más o menos la imagen de las funciones que involucran raíces cuadradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar el radicando, que está dentro de lo que está dentro de la raíz. Recuerden que esto es siempre si el índice es par. Eso lo hacemos mayor o igual a 0 y resolvemos esa inecuación, como he hecho acá. Y determinamos, podemos determinar los dos intervalos, o el único intervalo. Si esto fuese una función lineal, habría un solo intervalo donde la función es positiva o 0. Bien. Por último nos quedaría ver la de la función logarítmica. Yo sé que las funciones logarítmicas a ustedes les suelen traer ciertos problemas, pero todo el análisis matemático, recuerden, de lo que se trata es justamente de analizar funciones, entonces hay que ponerle un poco de cariño, de buena mano, y tratar de entender todo esto. Bueno, veamos. Una función logarítmica sería entonces una función f que está definida desde un dominio, obviamente en el codominio todos los reales, tal que, vamos a poner acá que f de x es igual al logaritmo, no me importa qué base tenga el logaritmo, de justamente una expresión de x. ¿Bien? Bueno, acá es más problemático porque no existe el logaritmo de 0. Si yo saco en la calculadora el logaritmo de 0, también me sale mat error. Y si yo saco el logaritmo de un número negativo, también me sale mat error. Es decir, que el dominio de esta función, el dominio de estas funciones, sería todos los valores del argumento, a esto se le llama argumento dentro de la función logarítmica, el argumento sea positivo, es decir, sea mayor que 0. Recién con las raíces era mayor o igual, en este caso tiene que ser mayor que 0. Bien, y para calcular los ceros de la función logarítmica, una de las formas es decir que para este caso el argumento debería ser igual a 1. Así que si yo hago el argumento igual a 1 y despejo la x, ahí encontraría los ceros. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos la relación, entonces, logaritmo ahí en base 2, vamos a poner acá de 3x menos 1, ¿me explico? Entonces, para determinar el dominio primero, lo que hago es 3x menos 1 mayor que 0. Si despejo x de ahí, me va a quedar que x va a ser igual. El 1 pasa sumando, el 3 dividiendo, x tiene que ser mayor que 1/3. Es decir, que cuando yo represente esta función, si acá está en 1, ahí estaría en 1/3, ¿no es cierto? En 1/3, ahora hacemos una asíntota bien vertical acá. Y por supuesto, si sacamos los ceros de la función, valiéndonos de esto, lo que tenemos que hacer es 3x menos 1, 3x menos 1 igual a 1, porque el logaritmo de 1 en cualquier base vale 0. Es decir, que x valdría 2/3. Es decir, si tengo 1/3 acá, en 2/3 tendría el 0, que sería ese número de ahí, y la función en este caso tendría una forma así. ¿Por qué tendría esa forma? Porque la base es un número mayor que 1, o sea, la base de mi logaritmo es 2, entonces la función es creciente. Si la base hubiese sido un medio, sería decreciente y tendría esta forma más o menos. Esto es, chicos, como para que vayan pensando a la hora de representar una función cómo nos podemos manejar para poder determinar, que es muy importante determinar el dominio, muchas veces la imagen y los ceros. En este caso la imagen de esta función son todos los números reales. Las funciones logarítmicas no tienen problemas en las imágenes, porque siempre van a ser todos los números reales, pero sí tienen problemas en sus dominios. Bueno, chicos, esto es más o menos lo que les podía explicar de estas tres funciones que suelen tener problemas. Vamos a hacer un ejemplo que mezcle ambas situaciones, como para terminar.
Ay, Dios santo. Entonces una ruedita ahí como para que la cosa sea linda. Supongamos que me dan una relación que es f de x igual al logaritmo, lo vamos a poner así para hacerla complicadita, el logaritmo en base 2 de 5x menos 1 sobre x. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, acá tengo dos problemas para determinar el dominio. Lo que me están pidiendo es que yo determine el dominio. Dos problemas. Primero, como esto es una función racional, o sea, el p de x es una función racional, lo primero que yo tengo que saber es que este x no puede ser 0, o sea, el denominador no puede ser 0. Entonces, desde ya, para poder determinar el dominio, tengo que saber que x tiene que ser distinto de 0, en este caso, pues no puede ser 0. Por otro lado, lo que tengo que saber es que el cociente, que es 5x menos 1 sobre x, tiene que ser mayor que 0. Y acá hay dos situaciones, chicos, para que se presenten. Que sea mayor que 0 significa que el cociente me tiene que dar positivo. Es decir, para que esto me dé positivo, lo de arriba tendría que ser positivo y lo de abajo positivo. O sea, más dividido más me daría más, o sea, me daría positivo. O sea que por un lado yo tengo que 5x menos 1 tiene que ser mayor que 0 y al mismo tiempo x debería ser mayor que 0. Bien. Si yo despejo x de acá, me va a quedar que x es mayor que un quinto. Y acá, bueno, tengo que x es mayor que 0. Si yo represento estos dos intervalos en el eje de las x, si tengo el 0 acá, por un lado este me está diciendo que iría desde 0 hacia el infinito. Y este me está diciendo que x tiene que ser desde un quinto hacia el infinito. Es decir, los dos para allá. Este i, recuerden por los primeros videos, significa intersección de conjunto, es decir, que 0 hasta el infinito sería todo eso que van a ver, y desde un quinto al infinito sería desde acá para allá. Es decir, que la intersección sería justamente desde un quinto hasta el infinito. Es decir, que la primera condición esta ya me está diciendo que el dominio tendría que ser, por supuesto, desde un quinto hasta el infinito. Ahora, uno me dice, ¿termina ahí? No, no termina ahí. ¿Por qué no termina ahí? Porque puede ocurrir que para que esto me dé positivo, los dos podrían ser negativos. Es decir, yo podría escribir ahora que 5x menos 1 tiene que ser menor que 0 y x menor que 0. O sea, al hacer, lo voy a poner acá, y x menor que 0, es decir, si yo divido menos, también me va a dar más. Entonces, si volvemos a despejar acá, me va a quedar que x ahora es menor que un quinto y que x es menor que 0. Es decir, que si vuelvo a representar eso, yo voy a tener un quinto acá y el 0 acá. Es decir, x tiene que ser menor que 0, que iría para este lado, y menor que un quinto. Ahora la intersección se daría acá, ¿ven? Entonces el dominio termina siendo la unión entre un quinto hasta el infinito unido con desde menos infinito hasta 0. Esto lo podríamos acomodar más bonito, primero poniendo el primer intervalo que es más chico que el segundo, pero ese sería el dominio de esa función. O sea, esos son los valores que yo le puedo asignar a x para que esta función tenga su respectiva imagen. Entonces iría desde menos infinito a 0, unión se pone desde un quinto hasta el infinito. ¿Esto qué quiere decir? Más o menos. Este no borra, este no borra. ¿Qué quiere decir? Para que les quede ya en la cabecita y terminamos con este videito. Recuerden de suscribirse. Soy un pesado, pero bueno. Los que me conocen en persona saben que soy desgastante con ese tema. Bien. Esto significa, chiquillos, entonces, que va a tener las dos asíntotas que va a tener esta función. Una sería en un quinto y la otra en 0. Es decir, que si marco un quinto acá, ¿me explico? Hago otra asíntota, bien bonito acá, ¿bien? Y lo que tendría que buscar son los ceros de la función. La otra asíntota coincidiría con el eje de la sí. Es decir, si yo todo esto lo hago igual a 1 para buscar los ceros, ¿no es cierto?
yo tendría que escribir entonces 5x menos 1 sobre x, eso debería ser igual a 1. Es decir, que 5x por un lado, menos 1 debería ser igual a x, o sea que voy a tener que 4x, van a pasar restando ahí, entonces voy a tener que 4x es igual a 1, o sea que x valdría un cuarto. En x igual a un cuarto, yo tendría de alguna manera el cero de la función. Bien, eso es uno de los ceritos que estaría acá por un cuarto. Si esto es un quinto, ¿no es cierto? Un cuarto sería un poquito más grande que un quinto, o sea que un cero andaría por ahí. Bien, y el otro cero es que estaría de este otro lado, así que la función más o menos va a tener una gráfica así, y para este otro lado va a tener una gráfica así, porque va a ser una función más o menos simétrica con respecto a eso. Bueno, muchachos, para no hacerlo más largo, esto es lo que les quería explicar hoy. Espero que me hayan entendido, y en los próximos videos de esto del análisis empezaremos con lo que son los intervalos reales, entornos y entornos reducidos, y de ahí determinar algunos puntos que son notables, que se llaman punto de acumulación, punto interior, punto frontera, para después, posterior, seguir con el concepto de límite. Desde ya, muchas gracias, se los quiere, los veo en la próxima.